Hola a todos, hoy nos encontramos en un programa más de Desmitificando la Epilepsia y hoy estamos con un invitado muy especial, el doctor Jaime Carrizosa Moore. Doctor, bienvenido. Buenas tardes a todos, Carolina. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Bueno, hoy venimos con un tema muy especial que se llama transición en epilepsia. Ya el doctor pues es muy conocido por todos nosotros, él es un neurólogo de la Universidad Bolivariana, ¿cierto? Y epileptólogo, neuropediatra, especialista pues en ese campo, docente de la Universidad de Antioquia. Y hoy pues vamos a trabajar ese tema, doctor, que es un poquito como difícil porque el nombre está como que la gente se pierde. Empecemos a definir qué es transición. Listo. No se nos vayan a perder. Es una cuestión bastante sencilla que empezaron a aplicar los médicos que trabajaban con niños que tenían trasplante renal y enfermedades renales como diálisis. ¿Qué pasó con esas personas? Esos niños les hacían el trasplante con una inversión enorme de recurso físico, médico, de cirugías, de todo, igual que los niños en diálisis. Y en el momento en que ya eran grandes y estaban alrededor de los 18 años y tenían que pasar al servicio de adultos, el médico de niños llegaba y decía, listo, te vas a donde el adulto y búsquese usted donde sea el médico de adultos. Y esos niños, o esos ya no niños, esos adolescentes y adultos jóvenes se perdían, no entraban en el enlace con el nefrólogo de adultos, el trasplante se perdía, algunos se complicaban y unos cuantos se morían. Listo. Entonces los nefrólogos llegan y dicen, hijo de pucha, hicimos una inversión enorme en recursos humanos, físicos, económicos, farmacológicos y todo durante las primeras 2 décadas de la vida, ¿cierto? Y se pierde todo ese esfuerzo cuando lo pasamos a la parte de adultos porque no hicimos un buen enlace, una buena preparación. Y de ahí sale el término de transición. Transición es una estrategia de preparar a las personas que tienen enfermedad crónica para cuando pasen al servicio de adultos y no se pierdan y no se compliquen, ¿cierto? Ese es el sentido de la transición. Transición significa irse empoderando de su propia enfermedad, saber qué es lo que se tiene, saber cómo se trata, saber y conocer a qué derechos tengo, cuáles son mis riesgos e irme preparando para el momento en que me van a pasar o transferir al servicio de adultos. Como Bueno, todos sabemos, doctor, perdón, como todos sí. sabemos, el servicio pediátrico es un servicio donde va la mamá, va el papá, va el niño, ¿cierto? Y todo. Pero el servicio de adultos, qué pena, llegan y dicen, chao mamá, para un ladito, usted solito entra, listo. Y no los hemos preparado para eso. Eso es transición. Bueno, teniendo en cuenta pues como este concepto general, entonces hablemos de qué sería transición en epilepsia. Listo. La transición en epilepsia es pensar en los riesgos que tienen todos los muchachos adolescentes, ¿cierto? Entonces tenemos que ver cómo es la epilepsia en un adolescente que tiene que trasnochar, que quiere trasnochar porque quiere parrandear, que quiere tomar alcohol, que va a iniciar su vida sexual, que debe saber si va a planificar o no va a planificar, que va a empezar a fumar o no fumar, ¿cierto? Si debe hacer o no debe hacer determinada actividad física o no, ¿cierto? Cómo es el uso de pantallas, como cualquier adolescente común y corriente, pero que teniendo epilepsia debo saber cómo voy a manejar mi enfermedad, ¿cierto? Entonces es una cuestión de irlo capacitando en su propia enfermedad, preparándolo para el paso hacia una vida adulta, es volverlo o enseñarle a ser responsable de su propia enfermedad. Bien, ese Listo. es como el propósito, ¿cierto? De ver qué es lo que hacen los adolescentes comunes y corrientes sin ningún tipo de enfermedad crónica y listo. ¿Cómo es la vida del adolescente y del adulto joven con epilepsia? E irlo preparando, ¿ya?
Doctor, ¿cómo debemos entender o qué debemos tener en cuenta para hacer este proceso? Porque pues usted ahora decía, listo, en la parte pediátrica, pues va la mamá, el papá, sí, va toda una familia, porque se entiende que es un niño, ¿cierto? Y que necesita como esa asesoría. Pero entonces ya cuando el niño está como más grandecito, ¿cierto? Que ya pasa como a ser un adulto, pero no tan adulto, porque también pasa como en ese proceso de la juventud, ¿cierto? Pues que es un joven. Sí. Eh, por ejemplo, uno se pregunta, ¿a qué edad de pronto le podemos decir, a partir de cuando le pueden decir al joven, venga, usted se va a encargar de sus medicamentos? Pues estamos Ok, hablando de una persona funcional, ¿cierto? Porque por entendemos que supuesto. también pues hay casos, y los tenemos nosotros en la fundación, de personas que realmente no se pueden mover, o sea, que sí tienen una discapacidad pues completa, que obviamente ahí sí pues la mamá le va a tocar hacerle todo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, a partir de cuándo ese joven que va a pasar de ese pediatra, ¿cierto? De ese neuropediatra al neurólogo de adultos, también se puede hacer como responsable de sus citas. No, bueno, no tanto de las citas, pero sí de tomarse su medicamento, de tener cierta autonomía. Bien, ¿Cómo sería ese paso? ¿Cómo se hace? Y bien, que no genere como tanto trauma, porque el joven también es muy cómodo, pues si mi mamá me hace todo, yo por qué voy a hacer algo. exactamente, listo, exactamente. Entonces, el joven, el adolescente está en esa situación en que ya no es completamente dependiente de los padres, ¿cierto? Pero tampoco es completamente autónomo como los Sí, adultos. Bien, entonces, el proceso de transición debe empezar alrededor de los 12, 13 años y empieza con cosas muy sencillas, ¿cierto? Empieza con cosas muy sencillas en el sentido de preguntarle al adolescente en una consulta médica, bueno, dime cuál es tu diagnóstico. Y decirle a la mamá, no, usted no, él, ¿ya? Entonces llega, el adolescente llega, guay, pucha, ¿qué me pasó aquí? ¿Cierto? No, mamá, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces es ir aprendiendo inclusive cuál es el nombre. Ah, yo tengo una epilepsia, listo. Entonces uno empieza con ellos. Las epilepsias, ¿es una epilepsia focal o una epilepsia generalizada? ¿Cierto? Dime en tus palabras cómo es tu enfermedad e ir educando en eso. De tal manera que si a él le llegan a preguntar en otra circunstancia, por fuera, en una reunión, con amigos, con compañeros de colegio, o en urgencias, en cualquier, ¿qué es lo que tienes? Él sepa decir, yo tengo una epilepsia focal, tal cosa. Ok, primero es saber qué es lo que se tiene, listo. Cuando se sabe eso, uno se aprende su historia. ¿Cuándo fue la primera crisis? ¿Cuándo fue la última crisis? Más o menos cuántas me dan en un mes o en un año, no sé, ¿cierto? Etcétera. ¿Qué exámenes me han tomado? Ya, entonces uno les pregunta, ¿cuáles son tus exámenes? Mamá, ¿cuáles son? Ya, no, dime tú, ¿cierto? Y hay que ir enseñando. Es un electroencefalograma, ¿cuándo fue el último? ¿Qué resultado tuvo? ¿Cómo se interpreta ese resultado? ¿Cierto? ¿Cómo te fue con las imágenes? Tal cosa. Lo mismo, la medicación. ¿Qué estás tomando? No, estoy tomando carbamazepina. Ah, ok, bien, perfecto, estás tomando carbamazepina. ¿De cuánto? ¿De 200 o de 400 o jarabe? Empiezan como, uy, bien, listo. ¿Qué marca es tu carbamazepina? ¿Cierto? ¿Dónde se consigue? Ah, mi mamá me la compra, o la EPS me la da, o la aseguradora. Listo. Dime tú, si tu mamá no estuviera o estuviera enferma o incapacitada, ¿cómo se puede conseguir? ¿Cierto? Se va trabajando por etapas, va poco a poco cada una de las etapas, ¿cierto? Y después ya vas viendo no solamente de qué es mi enfermedad, ¿cierto? Sino y que tengo conocimiento de mi propia enfermedad y de los exámenes y del tratamiento, sino qué pasa en el día a día con mi enfermedad, ¿cierto? ¿Ya? Esa es entonces son como paso a paso, no es de un día, no, es un proceso de meses y años, de tal manera que cuando cumpla 18 y se vaya al servicio de adultos, esté muy capacitado, consciente de qué es lo que tengo y hacia dónde voy y a qué voy, ¿cierto?
¿ya? Y no se me genere toda esta angustia enorme de que, uy, ya no estoy con el doctor Carrizosa, ya no estoy con la doctora Ramírez, ¿cierto? Etcétera, sino me tocó alguien desconocido, etcétera, ¿ya? Listo. Una pregunta. Ese paso, ¿se debe hacer un plan por ejemplo, del neuropediatra al neurólogo? O sea, es decir, por ejemplo, Sí. el neuropediatra debe darle, pues como esa historia clínica, yo no soy médico, pero aquí voy a hacer como un ejemplo. O sea, el neuropediatra debe pasar ese historial clínico, no sé, al neurólogo de adultos para que esta persona pues sepa exactamente. O sea, es como un Exactamente. plan, ¿cierto? Exacto. Es un plan que va paso a paso, paso a paso. Uno de los momentos claves es el paso de la información del neurólogo infantil o el neuropediatra al neurólogo de adulto. Eso puede ocurrir de varias maneras. El ideal, que ocurre en muy pocas partes en el mundo, ¿cierto? Es que hubiera una reunión conjunta entre neurólogo de adultos, neurólogo de niños y paciente y mamá. ¿Listo? En una reunión y le hizo, yo te estoy entregando a Jaime Carrizosa, que tiene este tipo de epilepsia, tiene este tipo de tratamiento, su última resonancia fue en tal parte, su último electroencefalograma es así, la última crisis fue esta, este muchacho desea estudiar derecho o quiere hacer una tecnología en programación, ¿cierto? Está saliendo con una novia, tal cosa, ¿cierto? Sabe muy bien cuáles son sus riesgos y hemos tenido algunas dificultades, por decir, con algunos síntomas de pronto de que está bajoneado y triste o aburrido, ¿cierto? De que de pronto tiene depresión. Se lo entrego con todos los datos de qué es lo que tiene y a qué está aspirando y qué piensa hacer, ¿ya? Esa es una forma. La otra forma es que eso se entregue de manera siempre, siempre escrita, ¿ya? Ya sea a través de el mismo paciente y su acudiente o directo al correo electrónico o al correo del médico que lo recibe. Eso debería ocurrir. En algunos países donde el servicio pediátrico está en el mismo hospital que en el servicio de adultos, debería ser fácil la reunión entre los dos, ¿cierto? Claro. Me explico, es si cogiéramos el Hospital San Vicente de Paúl o el Hospital Pablo Tobón Uribe aquí en Medellín, listo, los dos están en el mismo hospital y todas las cosas se podrían reunir, pero eso no siempre ocurre, ¿cierto? Porque hay hospitales solo dedicados a niños, Hospital Consejo de Medellín, por ejemplo, ¿cierto? Y el de adultos es otro, lejos, y no necesariamente se contactan, entonces ahí hay que entregar una información escrita completa, ¿cierto? ¿Ya? O Para el sea, ser. ahí se debe llevar toda la historia clínica. El Exacto, encargado de pasar todo eso son el profesional, pues enfocado claro, serían los neurólogos, ¿cierto? claro, Y en caso de que en ese hospital o en esa unidad no existan, pues no coexistan, mejor dicho, los dos neurólogos, el neuropediatra y el neurólogo de adultos, pues se tiene que llevar uno la carpetica, que cargamos yo creo que todos, con entera. nuestra historia clínica completa y pasársela al neurólogo de adultos. Pero no es una copia de la historia clínica enorme no sé, de 20 años, ¿cierto? De 10 años, sino un resumen concreto de qué es lo que se tiene, ¿cierto? Porque el neurólogo de adultos también va a tener poco tiempo, igual que el neuropediatra, y lo que quiere son cosas concretas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces es un resumen concreto de qué ha pasado, ¿ya? Y precisamente por eso es importante que la persona, el paciente, el adolescente y el adulto joven sepa qué es lo que tiene, ¿cierto? Sepa y transmitir la información de manera correcta al neurólogo de adultos. Una de las preguntas es, ¿cómo explicar esto a un paciente y a su familia, ¿cierto? O sea, que van a pasar o sea, que va a pasar por este proceso, ¿cierto? Porque a veces, digamos que ya la condición como tal, ¿cierto? Es difícil, ¿cierto? Para uno decir, ay, qué pereza, me va a ver otro médico, porque eso es normal, yo creo que todos lo hemos vivido, a uno no le gusta estar saltando de médico en médico. Entonces, ¿cómo manejar, cierto? Y cómo de pronto empoderar o cómo explicárselo al paciente y a su familia. Así ¿Cómo como manejar eso?
así como lo acabaste de decir, ¿cierto? Es un proceso porque todos crecemos, todos fuimos niños, todos fuimos adolescentes y vamos a ser adultos. ¿Listo? Entonces, dentro del proceso normal de crecimiento y maduración de una persona, ¿cierto? Va a pasar de un médico de niños a un médico de adultos. Y uno le dice, se lo debe decir así, alrededor de los 13 años, 12, 13 años, te vamos a ir preparando para cuando cumplas 18 pases a un servicio de adultos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos toca a todos. Yo no te puedo seguir viendo teniendo tus 40 años. ¿Por qué? Porque yo soy neurólogo de niños, ¿cierto? Y llego hasta los 18. Pero voy a hacer lo posible para que ese paso más adelante sea lo más posible, lo menos estresante posible, ¿cierto? Y por eso vamos a ir preparándonos paso a paso, de consulta en consulta, viendo los diferentes temas, ¿ya? De qué es lo que Sí. tenemos que ir preparándonos, ¿ya? Entonces, ahí van los diferentes temas. Son, el primero, el empoderamiento de saber qué es lo que tengo, ¿cierto? ¿Ya? Dos, cómo me trato. Tres, qué exámenes tengo. Ya viene lo del día a día, cómo me está yendo en el colegio. Bien, cierto. Si seguimos con lo del estudio, ¿qué aspiraciones tengo profesionales más adelante? Eso no es para el niño de 13 años, pero sí para el que tiene 15, 16, 17 años, ¿cierto? ¿Ya? Ver cuáles son sus posibles profesiones y orientación vocacional más oportuna en cuestiones de estudio. Tres, cinco, el día a día. ¿Cómo voy a manejar mis factores de riesgo para crisis? ¿Cierto? ¿Cómo estoy manejando el sueño? ¿Cómo estoy manejando el consumo de alcohol? ¿Cómo estoy manejando el riesgo de poder o llegar a consumir sustancias psicoactivas? ¿Cierto? No nos vamos a decir mentiras, eso ocurre en todos los estratos sociales, en toda la ciudad y todo. Entonces uno le dice, hey, ¿qué? Listo, ¿cuáles son las sustancias psicoactivas que tú conoces o has escuchado de ellas? ¿Qué vas a hacer para el día en que te ofrezcan? ¿Cierto? Si te ofrecen a la salida del colegio o dentro del mismo colegio o en la cuadra de tu casa, ¿qué vas a contestar? No esperar a que me ofrezcan y no sé qué hacer. ¿Qué sucede? Y hacer como un sentido figurado. ¿Qué haces si tus mejores amigos están consumiendo y te están diciendo, dale, eso no vale la pena, consumir tal cosa, ¿cierto? ¿Qué voy a contestar en ese momento? ¿Ya? Todo, Sí, toda esta transición, ¿cierto? Todos estos procesos se viven en cualquier país del mundo. Lo digo es porque nos ven personas de otros países, entonces digamos que el proceso que tenemos, o sea, que venimos viviendo todas estas personas es igual en cualquier país, o sea, toda, se debe hacer el mismo proceso para todo el mundo. exactamente. En todos los países, ¿cierto? Opera. Acorde a las situaciones culturales de cada país, por Ah, supuesto, ¿ya? Pero de okay. ley. Por supuesto. Ocurre, los programas de transición existen para, o deberían existir para todas las enfermedades crónicas que llegan a la vida adulta, ¿cierto? Les expliqué inicialmente lo que era la parte renal, pero por ejemplo, los niños que tenían cardiopatías congénitas, enfermedades cardíacas desde el nacimiento y que fueron operados. Esos chicos ya sobreviven más de los 20, 30, 40 años, pero los cardiólogos de adultos no saben de cardiopatías congénitas, ¿cierto? Hay que formarlos y hay que enseñarles y todas las cosas. Entonces hay que ir preparándose inclusive para eso. Los niños y adolescentes con fibrosis quística, antes ellos se morían alrededor de los 15, 16 años. Hoy en día, qué pena, hoy en día sobreviven y mucho más allá de los 40 años, ¿cierto? Entonces hay que prepararse, inclusive los neurólogos, los profesionales de adultos se tienen que preparar para ese tipo de enfermedades que habitualmente no llegaban a la parte de adultos, ¿cierto? Y nos sucede algo parecido con epilepsia, ¿cierto? Uno puede tener epilepsia mioclónica juvenil, empieza, por decir algo, a los 14 años, pero puedo llegar toda la vida adulta, inclusive con la epilepsia mioclónica juvenil, ¿cierto? Pero me tengo que preparar a que me reciba el neurólogo de adultos, ¿bien? ¿Y cómo voy a hacer esa preparación? No solamente para el neurólogo de adultos, sino fundamentalmente para mí como persona que tiene
epilepsia, ¿cierto? ¿Ya? Que debo saber qué puedo hacer y qué no debo hacer, ¿cierto? Bien. Doctor, ¿cuáles pueden ser las dificultades que se pueden presentar en la demora cuando se hace esa transición? ¿Pueden haber algunos riesgos allí? Claro, hay dificultades importantes. ¿Quiénes son pacientes o personas más complejas? Aquellos que tienen discapacidad mental y física, ¿cierto? ¿Ya? Y que son dependientes de otras personas y de sus cuidadores, que muchas veces en el servicio de adultos a veces no hay la facilidad inclusive de que entre la silla de ruedas, por decir algo, ¿cierto? Entonces empieza con limitaciones de estas. Dos, a veces los médicos de adultos no están acostumbrados de que entre el acudiente y sino que solamente entre la persona, y si tiene una discapacidad física o mental, a veces eso se ve también afectado. Vemos aquellos pacientes que tienen comorbilidad, o sea, el adolescente que tiene epilepsia y tiene depresión, tiene ansiedad o tiene un trastorno de que niega sus cosas, ¿cierto? Y es rebelde o asume conductas de riesgo innecesariamente, ¿cierto? Entonces va a tener una transición más compleja. Tenemos los adolescentes o las adolescentes que se embarazan, ¿cierto? Digo los y las porque el embarazo es de dos y no de una sola persona, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, vamos a tener mujeres con epilepsia embarazadas, ¿cierto? Y que pasan en un proceso de transición que es un poco más complejo. Precisamente el hablar de transición precozmente debería evitar estas situaciones, ¿cierto? De embarazo adolescente, de consumo de alcohol, de consumo de sustancias psicoactivas ilícitas que pueden generar dependencia, factores de riesgo que me pueden llevar a mayor accidentalidad, ¿cierto? Cuestiones que me pueden llevar a mayor riesgo de enfermedad mental, por ejemplo. ¿Listo? Por eso hay que hablar de eso precozmente. Por eso estamos hablando o iniciando alrededor de los 12, 13 años. Bien. Por partes. ¿Ya? Por Bueno, por acá nos están haciendo unas preguntas, pueda que haya personas que que sean nuevas totalmente, porque me dicen la epilepsia es, entonces no sé si de pronto apenas están recibiendo un diagnóstico. Doctor, ¿le puede hacer a la persona como el concepto de epilepsia? la Como la, epilepsia, la epilepsia sí. es una enfermedad crónica del sistema nervioso central que se caracteriza por crisis epilépticas que son recurrentes, repetitivas, siempre son de la misma manifestación y se debe a que las neuronas hacen descargas eléctricas súbitas, repetitivas, fuertes, que se manifiestan de esta manera dependiendo de la zona del cerebro en que se afecta. Es una enfermedad que afecta a más o menos 70 a 80 millones de personas en el mundo. Es considerado un problema de salud pública. 2/3 partes de esos 70 80 millones en el mundo está en países como el nuestro, de ingresos medios y bajos, o en países en desarrollo, ¿cierto? Y el término general es que el 70% de las personas con epilepsia logran controlar sus crisis de manera efectiva con medicación y hay un 30% aproximadamente que se vuelven resistentes a los medicamentos y que hay que pensar en otro tipo de intervenciones, como por ejemplo la cirugía de epilepsia en algunos casos. ¿Bien? Nos preguntan qué es epileptólogo. Epileptólogo es la persona, el profesional médico que se dedica exclusivamente a tratar y ver pacientes, personas que tienen epilepsia, ¿cierto? O sea, es un neurólogo, pero Un que se neurólogo especializa. hizo, exacto, en vez de especializarse en Parkinson o en demencias o en accidente vascular o en cefaleas o dolor de cabeza, se dedicó a epilepsia exclusivamente. Por acá nos preguntan, ¿la epilepsia puede ser hereditaria? Sí, hay un 30% de las epilepsias que pueden ser hereditarias, hay un
otro 30% que es debido a causas secundarias. Causas secundarias es, por ejemplo, niños que nacieron con asfixia neonatal, niños prematuros, niños que tuvieron meningitis, que tuvieron trauma encefalocraniano, ¿cierto? Accidentes, que tuvieron infecciones por parásitos, por virus, por bacterias y tienen secuelas de eso. Y hay un 20 a 30% que aún no sabemos de dónde salen, pero sí existen familias de epilépticos, ¿cierto? Entonces hay una posibilidad de ser hereditaria, pero no es una herencia categórica, quiero decir, no es una herencia de que yo tengo epilepsia, entonces mis hijos inmediatamente van a tener epilepsia. No, se llama una herencia compleja. Compleja significa que en cada embarazo existe aproximadamente, si yo tengo epilepsia, aproximadamente entre un 6 a un 10% de que mi hijo tenga epilepsia. La gran mayoría no lo heredan, ¿ya? Por eso se llama herencia compleja. Claro, porque obviamente no es algo que esté determinado. El hecho de que una persona tenga epilepsia en una familia no quiere decir que pues tengan que haber descendientes, ¿cierto? De acuerdo, ¿ya? Pero es algo parecido, quiero hacer como una analogía, porque de pronto es más fácil. Todos conocemos que hay familias de diabéticos, ¿cierto? Pero no todos los de la misma generación tienen diabetes. Y es No. posible que el hijo de una persona que no tenía diabetes tenga diabetes y era el tío el que tenía diabetes, ¿cierto? No, no, eso, listo. Eso es lo que se llama una herencia compleja, ¿ya? Claro. Ahora que hablaba de las mujeres, pues que era más complejo por el embarazo, por eso se recomienda mucho que la mujer, en caso pues, de ser la paciente con epilepsia, el embarazo sea, pues en caso de que quiera quedar en embarazo, el embarazo debe ser planeado. Por supuesto, ¿ya? Ahora, tú estás entrando en un tema que se debe tocar en la transición, que es la salud sexual y reproductiva, ¿cierto? Exacto. En salud sexual y reproductiva nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras cifras nacionales, ¿cierto? En Colombia tenemos y sabemos que aproximadamente el 15 al 20% de los adolescentes alrededor de los 13 años han tenido su primera relación sexual. Entonces, cuando hablamos de sexo a los 15 años, de pronto ya estamos tarde para un 15-20% de la población, ¿ya? Y nos debemos no colocar rojos ni nada, sino abordar el tema probablemente desde antes. Entonces, uno llega y habla, ok, vamos a hablar de sexualidad, de relaciones sexuales, ¿cierto? Decir que es un riesgo enorme el embarazo adolescente, hay un riesgo enorme de transmisiones de enfermedad sexual, de cómo todo esto. ¿Ya? Entonces, en hombres con epilepsia, ¿cuáles son los métodos de anticoncepción, cierto? Disponible para hombres. Para mujeres con epilepsia, ¿cuáles son los métodos de anticoncepción para mujeres? Que muchas veces son los hormonales. ¿Cuáles son los que se deberían utilizar con ellas acorde a su tipo de epilepsia y a la medicación que está tomando? Bien. Y decirles que en caso de que no decirles, no en caso, sino que todo embarazo debería ser planeado, ¿cierto? No Sí. debería ser algo fortuito, ¿ya? Los adolescentes, les digo yo, se creen inmortales, de que no se les va a pegar ninguna enfermedad, ¿cierto? Y yo digo que uno es inmortal en la adolescencia porque amanece 2 días seguidos, ve el amanecer y todas las cosas y sigue campante sin ningún tipo de problema, ¿ya? Está en el invierno más tremendo, se quita la chaqueta y se la presta a la novia y no le da gripa como a los viejitos, como a mí, ¿cierto? Ni nada de esas cosas, son los momentos inmortales. Entonces ellos creen que no les va a dar ningún tipo de enfermedad y no se cuidan cuando tienen relaciones sexuales, por ejemplo. Y lo otro es que creen que son infértiles, ¿cierto? No, yo soy todavía chiquito, yo no soy pues yo no soy fértil todavía, tal cosa, listo. Y nosotros en Colombia somos, después de Brasil y México, el tercer país que tiene más altas tasas de embarazo adolescente, listo. Entonces, hay que hablar con eso, ¿ya?
Ahora, ya no soy adolescente, ya soy un adulto joven, responsable y todo, tengo mi pareja estable y quiero con mi pareja quedar en embarazo. Consulte a su ginecólogo, prepare su organismo lo mejor posible, a su pareja lo mejor posible para que ese embarazo sea lo mejor y consulte su neurólogo para que veamos si la medicación que está tomando es la medicación menos nociva para un embrión y un feto y un hijo que está en desarrollo, ¿cierto? Y si tiene uno la menor probabilidad de tener crisis epiléptica y está en las mejores condiciones para quedar en embarazo, ¿cierto? Entonces es una situación, listo, sí puedo quedar en embarazo, pero tengo que planearlo muy bien, como se deben planear los hijos que se van a tener, ¿cierto? Y ser juiciosos con esa parte. Entonces, si estás tocando un tema de transición de adolescentes, que es su sexual y reproductiva, ¿ya? Y que se debe trabajar también con el adulto joven sobre el momento en que va a quedar en embarazo. Sí, sino que es que hay preguntas, yo pienso, eso lo hablábamos en algún momento, que uno no es capaz de decirle al médico, ¿cierto? O sea, por ejemplo, el tema de que hay muchos medicamentos, en estos días lo hablábamos, que por ejemplo inhiben, ¿cierto? La parte del líbido, ¿cierto? Que uno le da pena. O sea, hay preguntas que no Bien. debería, o sea, que no debería o sea, no nos debería dar pena hablar esto con el neurólogo o con la neuróloga, bueno, porque igual hace parte pues como de nuestra vida, ¿cierto? Entonces yo creo que también por eso muchas personas buscan en otros lados esa asesoría, ¿cierto? Pero si nos da tanta pena con el neurólogo, pues está el ginecólogo, ¿o cierto? Sino que hay preguntas que son muy propias, por ejemplo, de los medicamentos. Entonces decían, es que con el medicamento yo definitivamente no siento nada, yo no sé si es el medicamento, pero ¿cómo le pregunto al neurólogo? Entonces, a veces ese tipo de cosas, y más cuando estamos en esa edad que usted decía, que estamos en la universidad, donde estamos teniendo el primer novio, donde todavía hay muchas dudas, ¿cierto? Eso se debería abordar con naturalidad. ¿Cierto? Y es incómodo para muchas personas, no sé, por tabú, por creencias, seguramente. Bien, ahí estás abordando un tema muy importante. Primero, ¿cierto? Nosotros tenemos una confidencialidad que es el secreto profesional entre el médico y el paciente. Listo. Entonces, uno no sale a la calle diciendo Jaime Carrizosa tiene baja libido y no se le para, ¿cierto? No. Listo. No sale después de la consulta médica, pues, a decir ninguna de estas cosas, pues, ni nada de eso. Bien. Eso es uno. Dos. Hay una situación que es que en lo posible los adolescentes deben tener una cita a solas porque no quieren ni siquiera que la mamá, ni el acudiente, ni el cuidador entre. Si eso no llega a ser posible, y me están escuchando los adolescentes, en la gran mayoría de países latinoamericanos hay una consulta que se llama consulta de adulto joven o de adolescente, que es en Colombia gratuita en todos los centros de salud y puede ir uno a consultar y preguntar las cosas ahí. Puede ser que el médico de ahí no tenga la idea, pero sí, o la respuesta, perdón, específica de epilepsia y la medicación, pero sí puede orientar y decirte, hey, yo voy a averiguar qué es la situación, le consulta a tal especialista o te voy a remitir a tal persona para que vayas vos solo, tal cosa y lo puedas hacer. Listo. Ok. Pero no por el temor de hablar con el profesional, terminemos metiendo las patas y quedando peor todavía, ¿cierto? ¿Ya? Eh, Estás abordando algo que es muy, muy humano, muy nuestro, ¿cierto? De todos. La sexualidad es algo muy bonito. ¿Ya? El estar enamorado es una cuestión de las cosas más hermosas que hay en el mundo y en la vida, ¿cierto? Del quererse, el tocarse, el apreciarse, el mirarse, el sentirse querido y querer a la otra persona y cuidarlo es de las cosas más bonitas. Y por supuesto, puede haber los momentos de intimidad que le puede dar a todos los adolescentes la inseguridad de la primera vez o el adulto joven de la primera vez y todas las cosas y todo,
y después identificar de que no siente lo mismo o no disfruta lo mismo y que pueda tener la duda con respecto a de si es la epilepsia o si es la medicación. Si eso está ocurriendo, pregunte, está en todo su derecho, ¿cierto? Y para eso estamos los médicos que estamos dedicados a esto. Y para muchas de esas cosas hay soluciones, ¿cierto? Hay soluciones y hay alternativas y todo. No nos debemos por qué perder una disfrute del enamoramiento, de la vida en pareja, de la sexualidad, por temor a haber preguntado, ¿cierto? ¿Ya? Uno se puede colocar rojo, coloradito 2 minutos, pero no ha perdido el resto de la vida. ¿Bien? Bueno, doctor, por aquí ya nos empiezan también a hacer otras preguntitas. Bueno, por acá dice, buenas noches. Si el médico ha hecho exámenes y no detecta a qué se debe la epilepsia, ¿qué hacer? Bien, la epilepsia es un diagnóstico netamente clínico, ¿cierto? Clínico, o sea, son crisis que son repetitivas y que tienen su origen en el cerebro como tal. Listo. Los exámenes, lo mejor que le puede suceder a una persona es que salgan normales. Me explico, le toman las imágenes, ¿cierto? Una resonancia, una tomografía. Salió normal, es lo mejor que puede suceder. Si tiene una cicatriz, un quiste, un parásito, una malformación, un tumor, una secuela de una meningitis, eso me va a decir, mira, tienes un riesgo de tener epilepsia por muchas décadas y de pronto toda la vida. En cambio, si sale normal, uno llega y dice, no, sucede que no está funcionando bien algo, pero tiene la posibilidad de que se controle mucho más fácil y de pronto también se cure, ¿cierto? El electroencefalograma suele salir normal en un porcentaje alto, inclusive 30-40% la primera vez. Ya 2 o 3 electroencefalogramas normales te deben colocar en la sospecha de que de pronto no es epilepsia, sino algo diferente, un diagnóstico diferencial, ¿cierto? Otra cosa que no sea epilepsia. Bien, pero electroencefalogramas normales son frecuentes en epilepsia. ¿Listo? ¿Ya? Ok. A una persona la evalúa neurólogo, epileptólogo, neurofisiólogo y neurocirujano. Todos serían ideales para una cirugía de difícil manejo. Para una cirugía de difícil manejo necesitas un equipo interdisciplinario como el que acabaron de nombrar, ¿cierto? Okay. ¿Ya? Y un psicólogo y neuropsicólogo. ¿Listo? Uno debe estar preparado, si es candidato a cirugía de epilepsia, a qué voy a la cirugía de epilepsia, ¿cierto? ¿Qué espero de la cirugía de epilepsia y cómo voy a vivir después de la cirugía de epilepsia, ¿cierto? ¿Ya? Que ahí me explico. Uno debe ir preparándose muy bien desde el punto de vista psicológico. Hay personas que han vivido 20 años en torno a su enfermedad. Listo. Las operan y quedan curadas y ya no saben qué hacer. ¿Ya? Ya no encuentran, sí, como no ha habido ninguna preparación previa, no había hecho, no iba al colegio, no estudiaba, no trabajaba, tal cosa, ¿cierto? Y llega un momento en que tengo 0 crisis en el mejor de los casos y ya no sé qué hacer, ¿ya? Y hay situaciones de esas y entran en depresión y todo. Entonces uno tiene que tener un buen psicólogo que no solamente hace la evaluación neuropsicológica, sino que me prepara para la cirugía de epilepsia y me acompaña después de la cirugía de epilepsia en mi día a día. ¿Listo? Sí, porque igual la cirugía como puede salir exitosa, que sería es lo ideal, ¿cierto? Pues también pueda que no sea tan exitosa, ¿cierto? Simplemente Claro. disminuya el número de crisis, pero vaya a tener que seguir conviviendo con las crisis y a veces uno dice, ay, ojalá desaparezcan, pero realmente no desaparecen, entonces es como poner en la balanza. Puede que sí, pueda que no. Y por eso nosotros hablábamos mucho y lo hablamos mucho de generar un proyecto de vida para los pacientes, es decir, no todos nacimos para ser médicos, abogados, ingenieros, porque sabemos que no, pues no necesitamos tener esas, pero sí tenemos otras habilidades. Hay personas que tienen
no sé, una habilidad de yo sé pintar, ¿cierto? Entonces, nosotros por eso también decíamos que había que generar un proyecto de vida, porque realmente, pues cuando si la persona, a la mamá se le va, ¿cierto? Todos vamos a morir en algún momento de la vida, pues esa persona, si se queda, ¿con qué se queda? Entonces, nosotros trabajamos mucho como esa parte y el acompañamiento psicológico, porque pues yo pienso que el psicólogo hace parte de la canasta familiar ya de todos. Yo Eso. creo que, yo digo que él hace parte de la canasta familiar. La verdad es que el psicólogo es una persona que no solamente va a acompañar al paciente, sino a la familia, al entorno familiar. Primero, cuando dan el diagnóstico, que yo creo que es como el primer paso, y llevar la condición todo lo que lleve, pues todo el tiempo que esté allí, ¿cierto? Que esté en uno. Y por ejemplo, cuando se presentan como lo que estábamos hablando, como la cirugía, pues obviamente también puede haber esa frustración de no salió bien o salió muy exitosa y ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago con lo que tengo? A veces no estamos emocionalmente también no estamos como preparados para eso. Allá abordaste un tema que también se toca en transición en adolescentes y es la orientación vocacional, ¿cierto? Mm. ¿Ya? Uno habla con los adolescentes alrededor de los 16, 17 años, vas a acabar colegio, ¿qué vas a hacer después? Y llegan y dicen, no, yo quiero ser piloto, ¿ya? Y qué pena, con epilepsia no puedes ser piloto, ¿cierto? Hay Sí. algunos que dicen, yo quiero seguir una carrera militar. En muchos países se lo van a prohibir por el manejo de armas, ¿cierto? No lo va a poder hacer. Algunas carreras, la gran mayoría de carreras las pueden hacer. Aquellas carreras que requieren mayor trasnocho, se pueden hacer adecuaciones para eso, ¿cierto? ¿Ya? Y evitar la parte, pues, digamos, que tuviera trasnocho. No todo mundo necesariamente tiene que hacer una carrera profesional, bien, que es una aspiración muy común en América Latina. Y yo creo que hoy por hoy muchos deberíamos haber escogido, y me incluyo ahí, en una carrera que tenga que ver con una técnica, en una tecnología, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada vez esos van a ser muchos de trabajos manuales, de programación, de todo tipo, que permiten la formación y van a ser muy bien remuneradas y son supremamente necesarias, ¿ya? Entonces no las desprecien como tal. Y la otra es aquellas personas que, por ejemplo, si tienen una comorbilidad de discapacidad cognitiva o retardo mental, hay que buscar un oficio, ¿cierto? Un oficio, no lo dejen en la casa haciendo nada, viendo televisión, ¿cierto? ¿Ya? Que puede ser una habilidad manual, puede ser cuidar niños, puede ser trabajar inclusive en pastelería, puede ser trabajar en cosas manuales que se pueden hacer. Tengo la experiencia de muchachos que tienen discapacidad cognitiva leve y moderada, trabajan en empresas, ¿ya? De confección, por ejemplo, Mm. empacando, viendo imperfectos, ¿cierto? Los van rotando, tienen todos sus derechos laborales y todo. Tengo chicas que han tenido su discapacidad cognitiva y cuidan bebés, ¿ya? Los arrullan, los cargan, los cambian, lo hacen muy bien, les cantan y todo, pero no los pongas a leer un contrato porque no lo entienden, ¿cierto? Pero sí pueden hacer cosas que son muy útiles. Y hablando de útiles, tengo un muchacho con discapacidad cognitiva que es utilero en un equipo de fútbol, ¿cierto? Utilero que lleva los balones, los uniformes, el que se encarga de recoger los conos, todas las cosas. Pero ese muchacho viaja con su equipo por todo el país, ¿cierto? Una envidia diferente para todos Total. nosotros. ¿Ya? Ok, Sí. entonces hay que buscar alternativas. Muchas veces las da y las brinda la sociedad a través de colegios y esto. Muchas veces no es suficiente y no lo hay, y le toca a uno buscar en su círculo familiar de amigos y de vecinos, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, Tengo, doctor, le voy a hacer por tengo acá muchachos una que trabajan preguntita. en el campo, ¿cierto? Trabajan en el campo, en el cuidado de animales, ¿cierto? Y en talleres de mecánica, ¿bien? O sea, sí se puede hacer muchas cosas, así tenga una discapacidad. Sigamos con las preguntas. Por acá.
porque ya se nos acaba el tiempo y necesito hacer unas pautas. ¿Cuándo una epilepsia se considera que está controlada? Se considera cuando está controlada, cuando no hay crisis epilépticas, durante un periodo que es 3 veces el periodo más largo entre 2 crisis. ¿Ya? Eso sonó enredado. Listo. Si yo tengo una epilepsia y entre una y otra crisis me demoré 6 meses para decir que está controlada, necesito 18 meses. ¿Ya? Si entre una y otra crisis el periodo más largo eran 2 meses, para decir que está controlada necesito 6 meses al menos, ¿cierto? ¿Ya? Ahí. Entonces uno dice, ¿cuál es el periodo más largo que has tenido sin crisis? 4 meses. ¿Ya? Para decir que está controlada bien, necesito 3 veces este periodo, o sea, 12 meses. Ok. Doctor, otra pregunta. ¿La persona con epilepsia puede desvelarse? Que por aquí no me la están... Hay que tener mucho cuidado. La persona con epilepsia no debe trasnochar. Me explico. Puede trasnochar, pero no se le debe levantar temprano, ¿cierto? ¿Ya? La falta de horas de sueño produce e induce y es un irritador del cerebro y produce crisis epilépticas. Entonces, uno les dice a las personas con epilepsia, por favor, no trasnoche. Y si se lo dice a un adolescente, ¿cierto? Y dice, no, atroz, pues, que voy a hacer los viernes, las parrandas, las fiestas de 15, etcétera. Entonces hay secretos para ello. Si vas a trasnochar porque hay una fiesta, porque es 24, 31 de diciembre, tal cosa, listo, por favor, trata de dormir 3 horas antes del trasnocho, en la tarde que vas a trasnochar, listo. Y segunda, los secretos, si usted va a trasnochar, ¿ya? Y se va a acostar a las 4, perdón, a las 2 de la mañana, no se levante a las 6, no, duerma 8 horas, ¿cierto? ¿Ya? Es la falta de sueño la que me va a producir crisis epilépticas. Y tómate el medicamento con juicio, ¿cierto? ¿Ya? Claro, A veces trasnochan, se les olvida tomarse la medicación y ¡pum! Crisis. claro. Es lo más lógico. Doctor, va a haber un evento muy importante que es el Congreso de Epilepsia, ¿cierto? Claro. Este año, el cual va a ser en República Dominicana y como yo sé que nos ven de otros países y que incluso de República, contémosle a las personas cómo es este Congreso, bueno, todo lo que usted sabe acerca del Congreso. Bueno, cada 2 años se realiza el Congreso Latinoamericano de Epilepsia. El año pasado, pasado, fue aquí en Medellín, en Colombia, y este año va a ser en República Dominicana, en Santo Domingo, del 15 al 18 de junio. Bien, hay un día, específicamente es el primer día, que es dedicado a aspectos para pacientes, cuidadores y familiares, que va a través de la Liga Internacional contra la Epilepsia y del Buró de la Epilepsia, donde se abordan muchos temas que son de interés para los pacientes, para las familias y los cuidadores, ¿cierto? Entonces, todos aquellos que puedan asistir al Congreso, a esta parte de este evento, están bienvenidos, ¿cierto? Los invito a que... Ese día es gratuito, ese día. Suele ser Es gratuito. abierto al público. Sí, abierto al público, ¿ya? ¿Ya? Siempre ha ocurrido así en todos los congresos latinoamericanos de epilepsia. La programación la pueden encontrar ustedes en la página web de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Esa página web está, las siglas en inglés, es ILAE, ILAE, ¿cierto? Pero hay una programación, por supuesto, la programación está en español, ¿cierto? ¿Ya? Uno entra ILAE, busca Congreso Latinoamericano y lo encuentra ahí, ¿cierto? Y está la programación ahí. Están cordialmente invitados todos a eso. ¿Bien? Sí, yo les recuerdo que la ILAE, como dice el doctor, tiene redes sociales. Entonces lo pueden buscar, por ejemplo, en Facebook, aparece ILAE, en Instagram también está, y allí están las programaciones. Ese día de pacientes, pues es exclusivo para ellos y es gratuito. Hay otros, ya el Congreso tiene, cierto, como otras temáticas que sí son más enfocadas en paramédicos, que ese sí ya tienen
pues ya son como temas más científicos, por así decirlo, por si de pronto nos ve algún médico que está por allá, que está interesado. Las tarifas para los médicos también creo que ya están en las redes y pues la idea es como hacerle una pauta a este congreso porque es muy importante pues como educarnos en este tema y que tengan la posibilidad pues como de acceder, ¿cierto? Pues a este congreso las personas que están allá. Doctor, cuéntenos, ¿dónde lo vamos a encontrar usted? ¿Usted dónde está? Cuéntenos. No, nos falta la otra pauta. El Buró Internacional contra la Epilepsia y la ILAE vamos a desarrollar a partir de la próxima semana, los martes a las, es una hora que sea común para todos los países, un curso de epilepsia, ¿cierto? Para público general, ¿cierto? Comunidad general, pacientes, cuidadores y todo, de 1 hora de duración, 4 martes seguidos, ¿cierto? Eso lo van a encontrar ustedes en la página de la Liga Chilena contra la Epilepsia, ¿cierto? En la parte del IBE, y también es de inscripción completamente gratuita en línea, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a hablar de cómo se diagnostica la epilepsia, cuáles son los desencadenantes, qué es lo que se llama o habla de estigma en epilepsia, ¿cierto? Y puede tener inclusive certificación. Certificación es que uno puede hacer un examen de unas 7 preguntas inicialmente, ¿cierto? Y al final le van a hacer las mismas preguntas y otras más de eso, y si las completó bien y aprendió, listo, te dan una certificación. Bien. Bueno, todo esto que está diciendo el doctor, nosotros desde la fundación tenemos toda la información, por eso ahí están pasando las redes sociales de la fundación, está el contacto de nosotros donde les podemos pasar, ¿cierto? Este evento, este último evento que dijo el doctor, donde como es virtual, es totalmente gratuito, donde se puede inscribir. Entonces las personas que estén interesados me escriben al WhatsApp y yo les puedo compartir el enlace. Pues se ha compartido bastante, sin embargo, pues las personas que estén interesadas en este tema no lo pueden, pues nos pueden contactar y les compartimos toda la información, tanto esta de virtual como la del Congreso, si de pronto habrá, no sé, alguien que tenga familia, ¿cierto? Porque pueda que yo tenga una familia en República Dominicana y me interese que ella esté allá. Entonces, desde la Fundación les podemos también hacer ese acompañamiento. Doctor, muchas gracias por el espacio y ahora las personas, recordarles que el doctor está ubicado en la ciudad de Medellín, pero no sé, doctor, si usted hace también consultas virtuales, ¿dónde lo pueden contactar? Hago consulta en la Clínica Noel, ¿cierto? Que es aquí en Medellín, y tengo una consulta en Ciudad del Río, se llama así, una consulta particular ahí, y ahí podemos concretar inclusive la parte de consulta virtual si fuera a ser necesario, ¿cierto? ¿Ya? Su número de contacto. De la consulta virtual ya se los digo en este momento porque no lo cambié hace muy poco, ¿ya? Y no me lo he logrado aprender del todo. Yo tengo uno aquí, es 604-557-8711. Entonces, por ese, ahí ya la colocamos en los comentarios, ese es el número donde pues ya agendarían como la cita con el doctor, ese es el consultorio particular, y ya la clínica Noel, ya sí tendrían que buscar, de acuerdo como a las EPS, ¿cierto? Al prestador de salud que tengan, ¿cierto? Buscar la cita con el doctor en la clínica Noel. Doctor, bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, yo creo que fue muy enriquecedor saber pues como todas estas cositas, porque yo creo que el tema de transición a todos nos pareció como un poquito raro, pero yo creo que es lo que hemos vivido la mayoría de los pacientes, de pasar de un médico a otro, y yo nunca nos habíamos como colocado
en concreto buscar, esto es lo que significa. Entonces yo creo que la invitación también es a todas las personas que estén pasando por este momento, que apenas están en esto, pues ayudarse un poquito más y mirar que es importante hacerse todas las preguntas que hoy hicimos. Por supuesto, ya. La invitación es que venzan las barreras, pregúntenle a sus médicos tratantes las inquietudes que ustedes tengan. A uno le da a veces vergüenza preguntar las cosas que estuvimos hablando o se puede, o que me van a regañar o yo no sé, tal cosa, pero es preferible pasar esos momentos, no sé, puede ser colorado, lo que fuera, incómodo, ¿cierto? A tener un arrepentimiento el resto de la vida. Los médicos estamos para resolver muchas de las inquietudes que ustedes tienen, ¿cierto? ¿Ya? Y tenemos una confidencialidad en ese sentido con respecto a ustedes. Entonces, por favor, en lo que nosotros podamos ayudarles, pregunten, no se queden con las inquietudes, ¿cierto? ¿Ya? Eso genera Bueno, más ansiedad y no mejora la calidad de vida, ¿cierto? Se queda uno con toda la inquietud en ese sentido. claro que sí. Bueno, feliz noche a todos y recuerden que dentro de 8 días tenemos otro programa radial. Listo, feliz noche, muchísimas gracias, que estén todos muy bien. Bueno.